El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, querido hermano, estamos llevando el matrimonio, institución sagrada del Señor. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que por primera vez nos están acompañando a través de la red de canales del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida. Ministerio de Oración, Yolanda Huerta, Sergio Huerta. Estaremos testificando, hermanos, a través de la palabra de Dios, cómo Dios desea que honremos sus preceptos en el hogar. Por eso estamos llevando en este día el culto familiar. Y te damos la bienvenida a ti, querido hermano. Posiblemente, hermano, vas a necesitar mucho el consuelo que Dios fortalezca el hogar, fortalezca la familia. Y cuántas veces estamos pidiendo una cobertura, una protección, a través de invitar al Señor que ese hogar esté establecido en el orden de Él, abriendo las puertas de tu hogar para que Cristo gobierne y domine ese matrimonio. Estamos llevando en este día la familia y queremos agradecer al Señor por este tiempo que nos permite llevar oración para el matrimonio. Bienvenidos sean. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el Salmo 31:10. Y Dios va a hablar, hermano, acerca de la importancia, cómo en los hogares se viven muchas veces dolor y tristeza. Por eso vamos a pedir al Señor que a través de su santa palabra, Él nos consuele y nos diga, hermanos, cómo llevar una vida feliz. Dice, porque mi vida se va gastando de dolor, mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido.
Qué dolor vemos en las palabras del salmista cuando expresa, hermanos, esto. Y muchas veces eso está dominando el hogar, llevar una vida de dolor, llevar una vida de tristeza. Vamos a hacer la oración para que Dios dé gracia, hermanos, que al estar llevando súplicas y ruegos, el Señor nos dé gracia en la luz que necesitamos para conducirnos a hacer su voluntad. Me voy a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte, inclina rodillas espirituales, pero vamos a buscar con reverencia al Señor. Vamos a hacer la oración. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante tu presencia con acción de gracias. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es grande. De rodillas que nos arrodillamos, suplicando que nos perdones y que la sangre de Cristo limpie y lave nuestra vida espiritual. Presento esta oración y ruego, Señor, por el matrimonio, ruego por las familias. Hacemos súplicas, Padre, para que des sabiduría, consuelo, que des gracia a los padres para saber dirigir el hogar, saber dirigir y aconsejar a los hijos. Con un escrito está. Te suplico, amado Señor, que bendigas a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que des gracia en este culto familiar. Agradezco tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor. De lo que se va a llevar en esta mañana, querido hermano, se titula Culto Familiar, sanando el sufrimiento silencioso. ¿Cuántas veces en silencio lloramos? ¿Cuántas veces, hermano, ese dolor consume? ¿Cuántas veces, hermano, en el hogar no se respira paz, se respira tristeza? Y así se vive y tristemente se acostumbra uno a ese dolor. Pero ¿qué nos habla Dios acerca de que el anhelo del Señor es que fuéramos felices, que viviéramos una vida de armonía con Él? Pero tristemente, hermanos, todo cambió porque el pecado destruyó la obra del Señor. Por eso en este día, querido hermano, de lo que se va a hablar, sanando el sufrimiento silencioso. Escuchemos, hermano, lo que Dios nos va a hablar. Dando en este tiempo, Sergio, como matrimonio, estamos llevando en este día nuestra familia, nuestro hogar, siguiendo el consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros, cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de buscar cada día el amor de Dios a través de sus promesas. Y de lo que vamos a hablar es ese sufrimiento que muchas veces se respira, esa tristeza, ese dolor, y muchas veces se acostumbra uno a eso. Pero Dios desea que tengamos una vida de paz y de unidad. Así es, la palabra de Dios, hermano, nos muestra cómo en ocasiones sentimos que nuestra vida no es plena en Cristo. Sentimos que hay algo arraigado en nuestra alma, pero que no hemos podido manifestar por diferentes circunstancias. Nos hacemos una costumbre a vivir una vida tal vez con una amargura guardada en nuestro corazón, tal vez con un sufrimiento, con un dolor, con algo que nos impide tener una relación plena con el Espíritu Santo. Es por eso que en esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar de cómo podemos sanar ese enemigo que es un sufrimiento que guardamos en silencio, porque no lo hemos podido expresar por alguna circunstancia. La falta de perdón, hermanos, es el sufrimiento silencioso. El no saber perdonar o el no recibir un perdón que nos han ofrecido, hermanos, va causando un estorbo en nuestra vida. Se va arraigando, va creciendo y se acostumbra uno a vivir de esa manera. Es por eso, hermanos, que este sufrimiento silencioso nos oprime, causa dolor, mengua nuestra espiritualidad. El saber perdonar, hermanos, es para nuestro propio bien, porque nos restaura y porque nos libera. Y esto sucede, hermanos, cuando nosotros expresamos con nuestra propia voz cuál es el sufrimiento que tenemos arraigado en nuestro corazón. Y en esta condición, hermanos, cuando nosotros lo confesamos, lo declaramos, estamos listos. Estamos listos para recibir la libertad que el Espíritu Santo nos ofrece,
para que podamos desbaratar este sufrimiento silencioso. Hemos leído aquí en el Salmo 31:10 cómo el salmista se expresaba y él sentía que su vida se iba desgastando, porque así lo manifiesta. Dice, mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Él sentía, hermanos, cómo pasaban los años, pasaba el tiempo, y él tenía arraigado, hermanos, el recuerdo del pasado. Él se sentía espiritualmente morir, le causaba dolor, le causaba angustia. Se ha debilitado mi fuerza, su fuerza espiritual y su fuerza física. Porque al no tener una relación plena con el Espíritu Santo, hermanos, nosotros nos sentimos débiles espiritualmente, pero también físicamente. Porque el traer, hermanos, un sufrimiento silencioso es lo que nos causa un trastorno espiritual, pero también un trastorno orgánico, que nos impide, hermanos, hacer una vida normal. Ya no tenemos deseos, hermanos, de hacer ejercicio, no tenemos deseos de alimentarnos correctamente, no tenemos deseos, hermanos, de buscar a Dios en oración, no tenemos el deseo de buscar a Dios en ayuno. Ese sufrimiento silencioso, hermanos, nos va desgastando, como lo manifiesta el salmista. Pasan los años, hermanos, pasa el tiempo, y él se siente que va menguando en su espiritualidad. Es por eso, hermanos, que no debemos de ser indiferentes al no reconocer que esta herida en nuestro corazón, porque fuimos lastimados en el pasado. Y por lo tanto, hermanos, no hemos sabido perdonar. Y como una raíz, hermanos, este sentimiento va creciendo. Este sentimiento o este sufrimiento silencioso, hermanos, va echando raíces y va creciendo. Y esto, hermanos, es un estorbo de nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, nos va a mostrar de cómo primero tenemos que reconocer que tenemos ese obstáculo en nuestra vida y después cómo la palabra de Dios nos anima para irlo sanando, para restaurarlo. Es por eso, hermanos, que tenemos que irnos a la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a hablar, la que nos va a alimentar. Nosotros exponemos cuál es el problema que posiblemente usted esté pasando o que nosotros estemos pasando también. Aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 2 y el versículo número 22, la escritura dice, Él revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. O sea, para el Señor no hay nada oculto. Él nos revela, hermanos, cuál es nuestro sufrimiento silencioso que posiblemente está arraigado. Pidámosle a Dios como Daniel lo hacía. Pidámosle a Dios que nos revele, hermanos, cuál es esa raíz, cuál fue el motivo, hermanos, y por qué no nos hemos podido liberar de ella. Dios revela, hermanos, las cosas que están más allá de la comprensión del hombre. A veces no entendemos situaciones que nos pasan o situaciones que nos han pasado. Y es por eso que debemos de buscar la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos la revela. Lo que para el hombre está oculto, hermanos, para Dios está a su vista. ¿Y qué es lo que necesita Dios? Que nosotros reconozcamos que carecemos de falta de perdón. No hemos sabido perdonar y también no hemos sabido cómo perdonar. Eso es el sufrimiento silencioso. El no saber, hermanos, o el no querer perdonar es una actitud equivocada, porque está en oposición a la voluntad de Dios. Y esto va en contra de nosotros mismos, porque nos permite crecer espiritualmente y dar frutos. Aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 25, la palabra de Dios dice, y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y este es el primer requisito, hermanos, que nosotros para poder perdonar tenemos que ejercitar, porque la palabra de Dios es clara. Tal vez, hermanos, tengamos una herida profunda
que otra persona haya causado nuestra propia vida y no la hemos sabido superar. Pueden ser injusticias, pueden ser errores que te hayan afectado, que te hayan lastimado. Pueden ser relaciones de amistades, tal vez de familiares, destruidas por deslealtad, destruidas por traición o destruidas por infidelidad. Pueden ser tal vez maltratos, pueden ser abusos, puede ser discriminación verbal, discriminación física. Cualquiera, hermanos, que sea la causa de tu sufrimiento, te confunde, te desmotiva y mengua tu espiritualidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Hablar con Dios a través de la oración. Porque cuando tú le expresas tu condición, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, qué resentimiento traes del pasado, cómo fuiste lastimado, cuál fue la causa, tú lo tienes que expresar a través de la oración al Espíritu Santo. Este es un paso de fe, porque depositamos toda nuestra confianza en nuestro Creador. No estamos buscando el oído humano, estamos buscando el oído del Espíritu Santo a través de la oración. Este paso, hermanos, de fe nos va a ayudar a ¿qué? A sanar tu dolor. Dios lo promete, hermanos, y Dios lo cumple. Amén. Es por ello, hermanos, que la misma palabra de Dios nos expone de que si nuestra condición está en que no hemos sabido superar, es tal vez ese defecto de carácter y que ha causado un sufrimiento silencioso. Y lo decimos de esa manera, hermanos, porque no lo hemos sabido expresar, porque no hemos sabido otorgar el perdón, porque no hemos sabido pedir perdón. Entonces, como la misma palabra de Dios nos anima para buscar a Dios en oración y para expresarle todo nuestro sentimiento para que Él sea quien venga y quien sane nuestras heridas. Amén. Marcos 11:25 dice, cuando estés orando, perdonad. Es importante, hermanos, que cuando nos acerquemos al Señor, le digamos cómo nos sentimos. Orar, hermanos, es expresarle el dolor que traes en tu corazón al Señor. El Señor sabe todo, conoce todo. Nada hay oculto para Él, todo lo ve. Pero Él anhela, hermano, que tu corazón se abra ante Él y le expreses el dolor que sientes. Porque si no lo haces, hermano, vas a llevar una vida de dolor y posiblemente estés enfermo por seguir, hermano, con esa actitud de tristeza, de enojo. Y muchas veces eso mina el hogar, las relaciones entre familia. Y eso va generando, hermano, también en los hijos, también con los que habitan en la casa, esa nostalgia, esa tristeza. Por eso es importante, hermanos, el hablar con Dios. Si has sido lastimado o lastimada, si te hicieron algo y lo has guardado en tu corazón y has, hermano, y has experimentado el dolor más grande y sigues continuando así, hermano, eso acaba por destruir hasta el área espiritual, porque no te acercas a Dios, porque no crees en su amor. Por eso es importante, hermanos, el reconciliarnos ante todo con Dios al pedir perdón por no sentir, hermano, ese pedir perdón ante todo a Dios, porque ofendemos cuando no creemos que Él nos puede ayudar. Mucha gente vive, hermana, separada de Dios porque lo culpa a Él de todo. Pero el pecado, hermano, es lo que ha hecho separación de nosotros con Dios. Debemos de buscar, hermano, reconciliar y sobre todo que ese dolor que estés trayendo, hermano, que esa angustia que es causada muchas veces enfermedades, hermano, pedir perdón a Dios y que el Señor muestre, hermanos, qué actitud debemos de tomar cada vez que buscamos reconciliarnos con Él. Y sobre todo, saber perdonar al que hirió, al que ofendió. Tú no lo vas a hacer solo. Tienes que buscar al autor del amor, al autor del perdón, que es Cristo Jesús. En la cruz, Jesús fue lastimado, fue herido, fue escupido, fue rechazado, golpeado.
Pero cuando oró, oró por ti y por mí. Y dijo, perdona, Señor, no saben lo que hacen. Y pidió, hermanos, una bendición para nosotros. Y pidió que el arrepentimiento y ese perdón que daba ahí era para ti y para mí. Por eso es importante, hermanos, saber perdonar. Cuando estés herido, cuando estés lastimado, ve y habla con el Señor. Exprésale tu dolor. Y ten la seguridad que cuando tú te levantes, derramaste tu corazón a Él y el Señor limpió tus lágrimas. Por eso estamos sanando el sufrimiento silencioso. Amén, así es. Entonces la misma palabra de Dios, hermanos, nos pone ejemplos de los personajes bíblicos, de sus siervos, que Dios permitió que pasaran ciertas circunstancias para mostrarles que poniendo de su parte, ellos mismos, buscando la ayuda de Dios, podían salir. Amén. Y si ellos lo hicieron, hermanos, usted y yo también lo podemos hacer. Hemos leído cómo el salmista expresaba cómo su vida se le iba desgastando. Él sentía que este sufrimiento silencioso que llevaba en su corazón, hermanos, iba menguando su espiritualidad. Pero más adelante, el salmista glorifica a Dios porque está en el proceso de restauración, donde él sentía que Dios estaba actuando en su propia vida para sanar ese sufrimiento que llevaba en el alma. Aquí en el Salmo 30, el versículo 1, 2 y 3, la Escritura dice cómo el salmista se expresaba y glorificaba a Dios. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir de mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Ese sufrimiento silencioso que en el pasado llevaba David, se sentía muerto en vida. Por eso él manifiesta que él se sentía que estaba a punto de ir a la tumba. Es decir, se sentía como un muerto. Y esa condición, hermanos, es la que muchas veces nosotros sentimos cuando tenemos ese obstáculo en nuestra vida. Sentimos, hermanos, que ya nada nos motiva. Sentimos, hermanos, que no fluye nuestra vida espiritual buscando el consejo de Dios, porque hay un estorbo. Y ese sufrimiento silencioso, hermanos, así como David lo hacía, tenemos que irlo sacando. Y esto es parte de un proceso. El Señor puede actuar de una manera milagrosa, restaurando, levantándolo a usted y liberándolo. Pero también usted tiene que hacer su parte. ¿Y cuál es su parte? Expresar con palabras y pedir perdón al que usted ofendió. También debemos de ser humildes y de recibir el perdón a aquel que nos ha ofendido. El salmista, hermanos, como leemos, glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque lo sanó de una angustia mental. Cuando el pueblo, hermanos, de Dios sufría una peste abrumadora, una enfermedad que los estaba atribulando, donde ellos estaban a punto de morir, Él también glorifica a Dios en esa situación. Amén. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que para poder ser liberados del sufrimiento, la falta de perdón, primero tenemos que ser perdonados por Dios. Y este es parte del proceso para saber perdonar. Primero tenemos que ser perdonados por Dios. Debemos de sentir su poder perdonador para así poder perdonar como Dios perdona. Y eso está escrito aquí en el libro de San Mateo, en el versículo 23, capítulo 23 y el versículo 34, la Escritura lo dice. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús, hermanos, mostraba con esta actitud que Él no hace nada sin que antes nos prevenga. El Señor nos advierte de cuáles pueden ser nuestras consecuencias si nosotros no escuchamos su voz. La palabra de Dios dice que Él enviaba a sus profetas, Él enviaba a sus videntes
para alertar al pueblo por la condición en la que estaban. Y después, hermanos, si ellos entendían, recapacitaban y cambiaban su camino. Pero si no lo hacían, si en lugar de escuchar la voz del profeta que venía por parte de Jehová, los rechazaban y los azotaban, venían consecuencias en su vida. Así a usted y a mí, hermanos, el Señor nos habla por su palabra. Amén. Que debemos de ser humildes, hermanos, para pedir perdón. Debemos de tener la inteligencia y la claridad de mente para que el Espíritu Santo nos guíe para solicitar perdón, pero también para recibirlo. La palabra de Dios, hermanos, es la voz de los profetas. La palabra de Dios, hermanos, es la voz del Espíritu Santo. El Señor nos habla a través de su Escritura. El salmista, hermanos, buscaba a Dios en oración, pero ¿cómo lo escuchaba? A través de su lectura. Y es lo mismo, hermanos, que usted y yo tenemos que hacer. La palabra de Dios no cambia. Nosotros debemos de buscar a Dios en oración y si lo complementamos con el ayuno es más poderoso. Amén. Porque hay pecados o hay faltas de perdón, hermanos, que no podemos, que nos cuestan trabajo hacer, pero ahí viene la oración junto con el ayuno. Es por eso, hermanos, que el Señor Jesús intercedía ante el Padre cuando estaba siendo martirizado en esa cruz, como lo comentábamos, y le pedía al Padre que los perdonara, porque ellos estaban haciendo las cosas con una mente cauterizada, y esa mente cauterizada era una condición de pecado. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros perdonamos a nuestros ofensores, nos liberamos de una carga. De una carga moral, de una carga espiritual y también de una carga física, que nos oprime, que nos estorba. El no saber perdonar, hermanos, trae consecuencias. Tal vez la persona que a usted le ofendió, hermanos, ya hizo otra vida. Tal vez esa persona ya se olvidó de la falta que cometió en usted. Pero sin en cambio, usted sigue con ese resentimiento. Sin en cambio, usted sigue con esa amargura. Esa persona ya está libre, según él, pero usted está encadenado y es un estorbo para su vida. Por eso, hermanos, la falta de perdón nos afecta a nosotros mismos. El pedir perdón, hermanos, nos afecta a nosotros mismos. Debemos de humillarnos y de buscar a Dios en oración, Amén. a liberarnos, hermanos, como lo comentábamos, de esa carga, al perdonar a otros sus ofensas. La justicia de Dios se manifiesta. Y aquí es donde nosotros debemos de comprender, hermanos, que el perdonar a Dios, hermanos, es olvidarnos de la falta que nos cometieron. Pero si a usted le trajo alguna consecuencia, entonces debe usted de buscar la justicia de Dios. Porque usted no debe de tomar la justicia que no le corresponde. Tal vez le afectó algo grandemente en su espiritualidad, en su moral, o tal vez en algo material. Ahí es donde debemos de buscar la justicia de Dios, y eso está escrito aquí en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 30. La Escritura dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Palabra del Señor, hermanos. Debemos de aprender a depositar nuestras cargas. Debemos de aprender a hacer nuestra parte, acercarnos al trono de la gracia. Y el Señor, que escudriña todos los corazones, conoce los motivos, conoce, hermanos, las circunstancias por las cuales usted fue lastimado, y entonces, hermanos, presentar a Dios esa necesidad y pedirle que su justicia se manifieste. ¿Para qué? Para reparar su propio daño. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Con su oración, hermanos, Salomón no pedía castigo para los que lo habían ofendido, pero sí clamaba la justicia de Dios. Amén. Y ese es otro paso importante, hermanos. Nosotros
por mucho daño que nos hayan hecho, no podemos maldecir, no podemos pedir un castigo para el que nos ofendió, sino que debemos de clamar a la justicia de Dios. Y Él, que escudriña todos los corazones, dará a cada uno, porque la palabra de Dios lo dice, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, Amén. darás a cada uno conforme a su camino. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos? Cómo la justicia de Dios se tiene que manifestar, pero Dios es un Dios de orden, de misericordia. Así que, hermanos, no nos atribulemos, no dejemos que ese sufrimiento silencioso que lo hemos mantenido durante años, hermanos, nos siga consumiendo, porque usted, hermanos, es el principal afectado. Por lo que hemos leído, hermanos, nuestra oración es de que sepa usted perdonar. Nuestra oración es de que sepa usted cómo pedir perdón, primeramente a Dios y después al que ofendió, y recibir el perdón de quien a usted lo ofendió. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Es importante para la familia, para el hogar, donde se pasan situaciones difíciles, cómo debemos de perdonar, cómo debemos, hermano, demostrar ese amor a través del perdón. Claro que cuesta trabajo, hermanos, porque hay heridas que lastiman y que todavía, hermano, están doliendo, pero es que tú lo alimentas cada día recordando lo que años te hicieron, lo que por vida, hermano, ha pasado. Y sigues alimentando eso, hermano, no lo dejas, lo sigues acariciando y sigues sufriendo, llorando. Suelta, hermano, ese dolor, entrégaselo al Señor. Hay esposos, hermanos, que por infidelidad de él o infidelidad de ella, hay un aborrecimiento, un desprecio. Hermano, pidamos al Señor, si tú conoces ya la palabra, si tú te has acercado, has entregado tu vida, hermano, pero llevas una vida de resentimiento, llevas una vida de tristeza, llevas una vida de dolor. ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando, hermano. Pide al Señor que te dé gracia, porque cuando Cristo nos perdona, hermanos, se acerca a nosotros. Olvida, hermano, toda esa falta que cometemos. Dice que le echa atrás de sus espaldas y no voltea a verlas y va y te busca, y va y te abraza y no te deja en ningún momento. Y eso es el perdón, hermano, que nosotros necesitamos. El perdonar y el olvidar, porque muchas veces dices perdono, ya te perdoné, pero no olvido. Sigo con ese dolor, sigo con esas lágrimas, sigo con esa falta de ánimo, porque no lo has soltado. Necesitas, hermano, acercarte al Señor y pedirle, Señor, enséñame cada día, dame gracia en el perdón, y que este perdón que estoy dando sea genuino. Como tú me perdonaste, Señor, yo quiero perdonar. Yo quiero, hermano, olvidar que esa herida sea sanada por la mano de Dios. Y ten la seguridad que si tú eres sincero en el arrepentimiento, Dios te va a dar, hermano, la sanidad en tu corazón. Por eso es importante, hermano, el perdón, el acercarnos ante Dios y pedirle, Señor, aquí estoy, con defectos, con errores, pero necesito tu ayuda. No he sabido perdonar y mi dolor, mi tristeza ha traído amargura a mi hogar. Hermanos, acerquémonos al Señor. Como familia, como matrimonio, hay muchas guerras, hay mucho sufrimiento. Pero si invitamos al Señor a que participe en nuestra vida espiritual a través del culto familiar, tendremos unidad, tendremos un cerco de protección, tendremos la luz que Él nos dirige como esposo y esposa. Por eso se está llevando la familia, el hogar, hermano. Pidamos en este día que si esa amargura, que si ese dolor ha causado enfermedad en tu cuerpo, ha llevado una vida de amargura, que eso se acabe, hermanos. Que aquello, hermano, que pasó hace años o posiblemente fue apenas, entrégaselo a Dios y dile, Señor, yo quiero tener una paz. Ayúdame, enséñame a perdonar y enséñame a recibir ese perdón,
porque muchas veces te piden perdón, pero el orgullo no te permite perdonar. Sigues manteniendo un orgullo, una altivez, y aun cuando te han pedido perdón, tú lo rechazas. No, querido hermano, acepta el perdón que te están dando, si ese perdón, hermano, está acompañado de esas palabras que Cristo nos da, reconciliándonos. Amén. Amén. Por Así eso es. estamos llevando en este día el sanando el sufrimiento silencioso. Así es, la palabra de Dios, hermano, nos ha mostrado de cómo debemos de clamar, de pedir y de esperar en el Señor. Él Amén. tiene todo el tiempo, hermanos, para trabajar en nuestro corazón. Hay corazones endurecidos, hay corazones, hermanos, que no han sabido quebrantarlo y expresar lo que ellos sienten en su profundidad. ¿Por qué? Porque se ha hecho una raíz de amargura que les causa dolor. Por eso el tema del día de hoy, sanando el sufrimiento silencioso. Debemos, hermanos, de confiar en sus promesas. Y si Dios promete, hermanos, que es su juicio y lo va a aplicar y le va a dar a cada uno lo que merece, porque lo hemos leído, entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra desconfianza? La palabra de Dios nos muestra por medio de la boca del profeta cómo él buscaba el juicio de Dios, la justicia divina de Dios. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 26 y el versículo número 8, la escritura dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Esa es la confianza, hermanos. Es la confianza que manifestaba aquel profeta, que en el camino de los juicios de Dios hemos sabido esperar. Y esa espera, hermanos, es de paciencia, esa espera es de perseverancia. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que si no hemos sabido perdonar, hermanos, es porque hay en nosotros una manifestación o un sentimiento de rencor. Tal vez haya un sentimiento de venganza o malos deseos para el que nos ofendan. Pero la Escritura, por lo que hemos leído, nos enseña que solo Dios en su justicia dará a cada uno lo que siembra. Es por eso, hermanos, que tal vez para algunos les cueste trabajo perdonar. La oración, hermanos, es un medio para sentir esa libertad que solamente Dios puede poner. Y cuando usted es liberado, hermano, siente una paz en su alma, porque ha sabido perdonar, ha sabido pedir perdón, y es una liberación para nuestra vida. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 26, y ahora el versículo 9, la Escritura sigue diciendo, dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aquel que nos ofendió, hermanos, con los juicios de Dios, hermanos, van a aprender la justicia de Dios. Porque nadie se va a burlar de Dios y nadie se va a burlar de un hijo de Dios. Es por eso que nosotros debemos de aprender a buscar la justicia de Dios. No para maldecir ni para castigar, sino para que a través de esa justicia manifestada, ellos aprendan la justicia. Y esa debe de ser nuestra oración. Amén. Nos han ofendido, pero el Señor nos sana y nos restaura. La Escritura dice, te he deseado en toda la noche, y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré. ¿De eso qué nos habla, hermanos? Nos habla de un espíritu humillado en la oración. Nos habla de un espíritu dispuesto a perdonar. Nos habla de una persona, de un hijo de Dios que cree en la justicia de Dios. Y eso es depositar nuestras cargas a Él. ¿Para qué? Para que ese sufrimiento silencioso, hermanos, sea roto en el nombre de Jesús. Amén. Es por eso que el Señor promete restaurarnos. Aquí en el Salmo 103, el versículo número 3, el salmista nos da esta exhortación y esta promesa. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana
todas tus dolencias. El perdón, hermanos, no solo implica pedirlo, sino dejar de hacer las ofensas, de no repetir más esa falta y también de abandonarla. Es decir, nos liberamos de ese sufrimiento silencioso que es no saber perdonar. Tenemos, hermanos, que superarlo. Tenemos que aprender que si le hemos depositado ante el trono de la gracia, el Señor en su justicia se va a encargar Amén. de traer paz a nuestra alma, pero también un juicio a aquel que nos ofendió. Y volvemos a repetir, no para castigarlo ni maltratarlo, sino para que a través de ese juicio esa persona, hermanos, conozca el juicio de Dios y se pueda restaurar. Porque el Señor no desea la muerte del impío, sino que el impío se convierta. Y ese es el sentimiento que nosotros debemos de manifestar. Por eso la Escritura nos dice que Él es el que sana todas tus dolencias. Amén. Dolencias morales, dolencias espirituales, dolencias del corazón, dolencias físicas. Abarca, hermanos, todo tipo de dolencias esta promesa. Es porque hemos sabido, hermanos, manifestar que ese sufrimiento silencioso lo tenemos que depositar en las manos de Dios. Aquí en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y el versículo 18, la Escritura dice que Dios, como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, de sus hijos. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Amén. A Dios le duele, hermanos, cuando nosotros ofendemos. A Dios le duele cuando nosotros somos ofendidos. A Dios le duele, hermanos, cuando no hemos sabido perdonar. A Dios le duele cuando no hemos podido pedir perdón. Por eso la Escritura dice, no retuvo para siempre su enojo, porque está dolorido por la actitud de sus hijos, por la actitud suya y por mi actitud, Amén. porque Él se deleita en la misericordia. La actitud cristiana debe ser semejante a la actitud de Dios, de perdonar y de olvidar. Y nos promete, hermanos, restituir doblemente en bendiciones. Por eso el profeta Isaías le da un mensaje a su pueblo. Después de haber pasado por un periodo de tiempo de dolor y de angustia, les promete restauración y les promete también perdón. Amén. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 40 y el versículo número 2, la Escritura lo dice. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La palabra de Dios, hermanos, lo promete. La palabra de Dios dice que una vez de que seamos liberados de ese sufrimiento silencioso, el Señor doblemente nos bendice. Y vamos a repetir estas palabras porque es una promesa que debemos de tomar, hermanos, para afianzar más nuestra condición herida del alma. Isaías 42, hablad al corazón de Jerusalén, de su pueblo, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, o sea, ya basta de estar sufriendo, ya basta, hermanos, de estar amargados, que su pecado es perdonado. Ahí está el perdón de Dios, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Un pecado confesado, un pecado reconocido, una falta que hemos recibido o que hemos ocasionado, cuando es motivo de un arrepentimiento, de una confesión y de un abandono de pecado, la Escritura nos da la promesa que doblemente Dios nos va a recompensar. Amén. ¿Se da cuenta cómo Dios es misericordioso? Porque aparte de que nos libera, aparte nos promete una doble bendición. O sea que somos galardoneados por recibir perdón y por dar el perdón. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos dice
que el tiempo de sufrimiento, que el tiempo de amargura ha terminado. Entonces, hermanos, ¿por qué traemos esas cargas, esas ligaduras, esas ataduras? ¿Por qué todavía las traemos? ¿Por qué no hemos sabido perdonar? Por eso, hermanos, que el sufrimiento silencioso lo tenemos que sanar. ¿Cómo? Como la Biblia nos ha dicho, manifestándolo, humillándonos ante Dios, pidiendo la justicia divina y seguir adelante, hermanos. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo número 15, la palabra de Dios nos dice que así como nos ha dado la promesa de doble bendición si sabemos perdonar, también nos advierte si no sabemos perdonar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Para que el perdón de Dios se manifieste en nosotros, debemos de perdonar a quien nos ofendió, porque Dios no puede perdonar al que no perdona. ¿Por qué? Porque si lo hace, habría una injusticia. ¿Se da cuenta? Si yo tengo falta de perdón en mí, pero sin en cambio no lo he podido dejar, y otro viene, hermanos, y el Señor lo perdona, y yo le otorgo mi perdón, Dios no actúa. Porque usted tiene un pendiente que Dios que no ha sabido perdonar. Es por eso, hermanos, que la Escritura dice que debemos de perdonar a los hombres sus ofensas, porque vuestro Padre terrenal tampoco os perdonará. Amén. Así que, hermanos, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Digamos, ya basta a ese sufrimiento silencioso que por orgullo, que por egoísmo, que por ese sentimiento de venganza, de recelo, no hemos sabido perdonar. Todo eso, hermanos, va en contra de nosotros. Lo hemos leído. La Biblia nos muestra, hermanos, cuáles son los pasos que debemos de seguir y debemos de aprender a lo que la Biblia nos dice. Amén. Sanando el sufrimiento silencioso, la falta de perdón. Amén. Cuántas oraciones que elevamos al Señor, cuántas súplicas que ponemos en el trono de la gracia, y la primera parte es pedir perdón a Dios. Señor, vengo ante ti y te pido que me perdones. Y Dios va a otorgar ese perdón, hermano, siempre y cuando nosotros también debemos de perdonar. Hay muchas faltas, hay muchas palabras que lastiman, y muchas veces, hermano, aquello hirió tu corazón, pero debemos de perdonar. Es un mandato divino. El perdón, hermanos, Cristo lo dejó en la cruz. El Señor promete, hermanos, recibir esa oración cuando un corazón humillado, quebrantado, se ha puesto a cuentas con Él. Para que Dios nos perdone a todos, hermano, tenemos nosotros también que seguir el ejemplo que Cristo dio. Perdona a aquel que te ofendió. Perdónalo. Y que aquello, hermano, no lo traigas más a memoria. Que des gracia para que el Señor restaure, sane heridas y ponga esa venda en tu corazón para que Dios dé gracia en tu vida espiritual. Pero necesitamos, hermano, que en la oración, Señor, enséñame a perdonar. Porque el perdón que yo doy no es sincero. Enséñame a perdonar. Ayúdame, Señor, porque necesito que mi vida esté en paz. Porque no hay paz cuando no perdona uno. Debemos, hermano, de que en la oración suplicar al Señor que dé gracia en el arrepentimiento sincero para que esa oración que eleves no sea estorbada. Porque alguien nos acusa, alguien nos condena, pero Cristo aboga por nosotros. Cristo intercede por ese arrepentimiento, por ese perdón que entregas en las manos de Él. Por eso estamos llevando la reconciliación, sanando el sufrimiento silencioso y cómo Dios va a reconciliarnos cuando pedimos perdón. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos ilustra, la palabra de Dios nos enseña a Amén. través de los diferentes pasajes que nos presenta, de Amén. cómo nosotros debemos de perdonar, pero también cómo la justicia de Dios se manifiesta. Amén. Nosotros, hermanos, por lo que hemos leído,
nos promete que el Señor nos va a perdonar, pero siempre y cuando también nosotros sepamos perdonar a otros. Y esto lo ilustra con una parábola. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 18, versículos 32 y 33, la Escritura dice: entonces, llamándole su Señor, le dice a su siervo malvado: toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste. Recordemos que el Señor le perdonó una deuda de 10,000 talentos a este siervo. Amén. Pero sin en cambio la actitud de él fue una actitud contraria. Versículo 33 de Mateo 18. Dice: ¿no te convenía a ti también el tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Al perdonar o pedir perdón debe de ser sincero y no fingido o egoísta, es decir, de recibir y no dar. En el versículo 34 y 35 de Mateo 18, la Escritura sigue diciendo: entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de vuestros corazones cada uno a sus hermanos sus ofensas. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que nosotros no debemos de ser injustos cuando Dios es justo con nosotros. Amén. Es la síntesis de esta parábola. Debemos de saber perdonar como Dios perdonó. Debemos de ser humillados en nuestro corazón, hermanos, para pedir perdón, para otorgarlos. Pero nunca debemos de tomar la justicia en nuestra propia mano. Esta parábola nos los muestra. El Señor perdona al siervo que le debía 10,000 talentos, pero a este mismo siervo, su consiervo, le debía solamente 100. Y este siervo que fue perdonado por el Señor, por lo tanto, ¿qué le debía? Él no supo perdonar al que le debía poco. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de comprender que para buscar la justicia de Dios debemos de estar alineados con sus mandatos, con sus leyes, con sus estatutos, y debemos de ser liberados en nuestro corazón de no tener rencor y de no tener pesares. Y estas son las promesas que el Señor nos presenta, hermanos. Debemos de saber perdonar y debemos también de saber cómo recibir el perdón. En el libro de Isaías, en el capítulo 43 y el versículo 25 nos da esta promesa. Hablando el Señor dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esa es la promesa, hermanos, que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en este tiempo, en este día y en este momento. Es por eso, hermanos, que hemos leído lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo debemos de sanar ese sufrimiento silencioso, que nosotros lo comparamos, hermanos, con la falta de perdón. Debemos de aprender, hermanos, que el perdón divino es un poder que nos transforma. Es un poder que elimina el pecado de la vida. Es un poder que al borrar ese pecado, Dios transforma al pecador y lo vuelve santo. ¿Se da cuenta cómo nos libera el Señor de este sufrimiento silencioso, de la falta de perdón? Nos quita del camino de iniquidad, de los malos pensamientos, y sin en cambio, hermanos, nos da la oportunidad de buscar los caminos de santidad, los caminos de justicia de Dios, porque el Señor lo promete. Dice que Él es el que borra todas las rebeliones por amor de mí mismo. O sea, todos nuestros pensamientos rebeldes que van en contra de lo que Dios nos ha hablado, y no me acordaré de tus pecados. Esto ocurre, hermanos, cuando los pecados son confesados con un sentimiento de arrepentimiento
pero también para no volverlos a repetir. Amén. Nuestra oración, hermanos, es de que lo que hemos leído, lo que el Señor nos ha hablado por su santa palabra, ponga en nuestro corazón ese deseo, esa humildad para pedir perdón si hemos ofendido. Pero también, hermanos, la misericordia de Dios la debemos de buscar para saber perdonar al que nos ha afectado. Amén. Ese es nuestro deseo, hermanos, y lo vamos a orar, a pedirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros y que ese sufrimiento silencioso sea el Espíritu Santo quien lo sane. Vamos a orar, hermanos. Amén. Amado Padre, humildemente ante tu presencia nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, suplicando ante todo que perdones nuestras faltas y que nos enseñes, Señor, que cada día pidamos el perdón ante todo a ti y perdonar al que nos ha ofendido. Ayúdanos, Señor, y enséñanos el verdadero perdón y el verdadero arrepentimiento. Y da gracia en los hogares, en las familias, donde hay lucha, Señor, y hay falta de amor. Te ruego humildemente por los matrimonios, por las familias y por aquel hermano que ha pasado una vida de dolor y de sufrimiento, porque nos has revelado que a través del perdón estaremos reconciliados. Gracias, Padre. Amén. Amén. Agradecimiento, queridos hermanos, que Dios bendiga tu hogar, tu familia y que vivamos una vida en armonía. Amén.